Buenos días, mi nombre es Ingrid Romero. Mi grupo está conformado por Brenda Costa y Marlady Suárez. Vamos a tratar el punto número 5, que habla sobre los análisis comparativos de los métodos de análisis de estado financiero, método vertical, método horizontal. El análisis financiero dispone de dos herramientas muy importantes para interpretar y analizar los estados financieros, que es el método vertical, que observa los estados financieros en forma estructural, mientras que el método horizontal compara cifras de un periodo a otro. Aquí vamos a hablar sobre el método vertical, que consiste en determinar el peso proporcional en porcentaje que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar la composición y estructura de los estados financieros. El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativo y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas. Aquí los objetivos del análisis vertical es determinar qué tanto representa cada cuenta del total de activos y luego se procede a multiplicar por 100. Si el total del activo es de 1991 y el disponible es de 216, entonces tenemos 216 entre 1991 por 100, da un total de un 11%. Es decir, que el disponible representa el 11% del total de los activos. Aquí vamos a observar un ejemplo del ejercicio elaborado del corte 2, donde el disponible de banco es de 216 y el total de mis activos es de 1991. Entonces dividimos 216 entre 1991 por 100, me da un total del un 11% del valor relativo de mi análisis vertical. Aquí podemos observar 216, 1991, que es el total de mis activos, 11%. Luego vamos al análisis horizontal, que busca determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro, para determinar la variación absoluta en números sufridos por cada partida o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1. Se procede a determinar la diferencia, restar al valor 2 el valor 1. La fórmula sería periodo 2 menos periodo 1. Aquí tenemos un ejemplo del año 1. Se tiene un activo de 216 y el año 2 el activo fue de 186. Entonces tenemos 186 menos 216 da un total de un menos 30. Aquí podemos ver nuevamente el ejemplo. Año 1, 216. Año 2, 186. Entonces restamos 186 menos 216. Tengo un valor relativo, un valor absoluto, disculpe, de menos 30. Eso quiere decir que el activo disminuyó o tuvo una variación negativa de menos 30 en el periodo. Para determinar la variación relativa en porcentaje de un periodo respecto a otro se debe aplicar la siguiente fórmula. La diferencia entre el periodo 1, que es 30, se divide con el periodo 1, 216 por 100, me da un total de un 14%. Aquí podemos observar nuevamente el ejemplo. 30, que es la diferencia, menos entre el periodo 1, que es 2016, hacemos una división por 100, me da un 14% de mi valor relativo. Bueno, este método determina cuál fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. En el análisis, este análisis permite determinar si el comportamiento de la empresa de un periodo fue bueno, regular o malo. En conclusión, el análisis horizontal debe ser completado con el análisis vertical y los distintos indicadores financieros para poder llegar a una conclusión acercada a la realidad financiera de la empresa y así poder tomar decisiones más acertadas y responder a la realidad. Muchas gracias. Mi nombre es Brenda Costa. Voy a hablar acerca de justificación, uso, formación de diagnóstico y metodología en el análisis de estado financiero horizontal vertical. Justificación. Se justifica porque con la ayuda de este método conseguimos respuestas acerca de si se está decidiendo bien en el manejo de la empresa. En el caso de análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o relativa. En el caso del análisis vertical se puede establecer si una empresa tiene una buena distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas. Uso u objetivo.
Aquí determinamos qué porcentaje representa cada cuenta en el total del balance con respecto a otro periodo, en el caso del horizontal. Y en el caso de vertical analizamos qué tanto porcentaje representa una cuenta dentro del activo y luego la multiplicamos por 100. Una vez que hayamos planteado el objetivo o el análisis, como por ejemplo, sea para saber si la empresa cuenta con suficientes condiciones financieras para obtener un mayor endeudamiento o si se siente que no tiene suficiente liquidez y saber cuáles son las causas para poderlas enfrentar. Entonces estaremos en condiciones de determinar qué información requerimos para lograrlo y el grado de precisión que ésta debe tener. Se da el caso de que se presenten limitaciones en la información, entonces estas deben dejarse consignadas en el informe respectivo y se debe especificar las eventualidades, dudas que puedan quedar como consecuencia de dichas limitaciones, ya que si no contamos con toda la información requerida o esta no tiene posición deseada, es posible que nuestra conclusión se vean limitadas y no podamos dar la información necesaria para lograr las posibles soluciones al análisis que se nos ha propuesto. Formación del diagnóstico. Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el balance general y el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados. Mostrar la participación de cada cuenta o subgrupos de cuentas con relación al total de partidas que conforman los estados financieros. Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de la información contable. Metodología del diagnóstico. Para realizar el diagnóstico financiero es necesario conocer plenamente las actividades y competencias de la empresa. Se tendrá presente no solamente los elementos cuantitativos, sino los elementos cualitativos del sector, la economía y de la misma compañía. Gracias. Mi nombre es Marley Suárez y los últimos puntos a tratar son el pronóstico. El objetivo básico de un pronóstico consiste en reducir el rango de incertidumbre dentro del cual se toman las decisiones que afectan el futuro del negocio y con él a todas las partes involucradas. Aunque el pronóstico no sustituye el juicio administrativo en la toma de decisiones, simplemente es una ayuda en ese proceso. Se emplea en el proceso de establecimiento de objetivos tanto de largo como de corto plazo, constituyéndose así en bases para el desarrollo de planes a nivel general y en las distintas áreas unidades. Los planes basados en dichos pronósticos no solo atenderán a ellos, sino que establecerán estrategias y acciones para los que puedan contrarrestar, corregir o impulsar. El siguiente punto es interpretación de información financiera. Tenemos como método vertical que se refiere a la utilización de estados financieros de un periodo para conocer su situación o resultado. Y como método horizontal tenemos que se comparan entre sí los dos últimos periodos, ya que en el periodo que está sucediendo se compara la contabilidad contra el presupuesto. Y como último punto tenemos la formulación de conclusiones. Como número 1 tenemos analizar el crecimiento o disminución. Esto se da en cada cuenta o grupos de cuenta de un estado financiero de un periodo a otro. Como número 2 tenemos sirve de base para el análisis. Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo o capital de trabajo en la elaboración del estado de cambios o en la situación financiera. Como tercero tenemos en términos porcentuales halla el crecimiento simple o ponderado. Esto quiere decir que cada cuenta o grupo de cuentas que se conoce como la tendencia generalizada de las cuentas sin pretender sea ideal. Como otro punto tenemos muestra los resultados de una gestión, ya que cada decisiones se ven reflejadas en los cambios de las cuentas. Y como último punto tenemos muestra la variación de las estructuras financieras modificadas por los agentes económicos externos, que se deben explicar las causas y los efectos de los resultados tales como la inflación en los costos, la recesión por disminución en las ventas. Muchas gracias.